Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, a través de GEM, como todos los domingos. Ya estamos en el primer domingo de diciembre, el último mes del año 2023. Ya estamos cerquita de la festividad de Caacupé. Ya se huele olor a flor de coco, cerquita también ya la Navidad. Si es que un mes que seguramente va a ser de una profunda reflexión, sobre todo aquí en nuestro programa Desde la Fe. Y hablando de reflexión, vamos ya a reflexionar con el Evangelio del día. Señor director, por favor, tenemos en pantalla el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. El texto de hoy es cortito, pero con una profundísima reflexión y un profundo mensaje. Y dice: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén atentos para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuidado con los vicios, con la embriaguez. Y justo estamos en tiempos donde muchas veces nos pasamos con la bebida, con la comida, y no oramos continuamente como nos pide hoy el Señor en este Evangelio. Estén vigilantes. Estén atentos. Y ya hemos reflexionado en el transcurso del año en alguno de los mensajes evangélicos dominicales. Tenemos que centrarnos en nuestra vida de fe en Jesucristo. Tenemos que ser cristocéntricos y no a veces egocéntricos. Centremos nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres, nuestros pensamientos, nuestros proyectos en Cristo Jesús. Y estemos vigilantes y oremos permanente y continuamente como nos pide el Señor. Señoras y señores, y a continuación tenemos hoy un programa muy especial y que está relacionado en cierta medida a la Virgen de Caacupé, a la fe, a la Virgencita de este pueblo paraguayo que confía y cree en ella. Hoy tenemos el testimonio del diácono Antonio Arzamendia. Él vive y trabaja en Caacupé y el equipo de producción se trasladó justamente hacia esa ciudad donde hoy miles de peregrinos están yendo para pagar alguna promesa o para dar gracias a Dios. En este caso, el diácono Antonio da gracias a Dios porque a través de su fe y a través de la ciencia, Dios le ha permitido, a través de la mediación de María, recibir la sanación de una enfermedad que le detectaron. A continuación, él comparte con nosotros su testimonio de vida. Mi nombre es Antonio Julián Arzamendia, soy diácono permanente de la diócesis de Caacupé. Estoy al servicio del santuario y quiero compartir con ustedes mi historia de vida. Me diagnosticaron esta enfermedad en el año 2005. Realmente cuando supe mi diagnóstico fue un momento muy difícil para mí porque esta enfermedad sobrepasa toda la expectativa que uno pueda tener. Realmente fue algo muy grande, pero por sobre todo dentro de una experiencia de fe y de mucha fortaleza, confiada en la Virgen, ya que ella misma se adelantó en prepararme
para este acontecimiento. Realmente no fue fácil ni para mí ni para mi familia, pero apoyado en la fe y sobre todo en aquella experiencia que tuve con la Virgen, entonces pude batallar y gracias a Dios pude salir y hoy puedo contarle mi historia. El proceso del tratamiento fue algo muy difícil, a la vez largo. Recuerdo que cuando mi médico empezaron el tratamiento, me tuvieron en cuenta, ya que ellos manejan protocolos, y recuerdo bien que me ingresaron y empezó mi tratamiento con el protocolo español, un total de casi 2 años de tratamiento, que eran 46 sesiones de quimioterapia por etapas que se iba desarrollando, cada una de ellas muy difíciles, pero después de concretar eso pasé a comprimidos por 2 años y luego tuve una recaída, y esa recaída sí que me costó bastante porque era muy fuerte, cada tratamiento era una aplaxia, y eso fue lo que más me costó realmente sobreponerme, pero gracias a Dios pude concretar todo eso y bueno, aquí después de casi 6 años completé todo lo que tenía que hacer y bien, entre el 2005 al 2011 pude concretar todo ese tratamiento que me han indicado. Recuerdo que para la segunda tanda, cuando me dio la recaída, mi médico, el doctor Ferreira Niza, había armado un nuevo esquema para poder combatir esa segunda parte. Y eso sí, recuerdo que fueron dosis o tratamientos muy, muy, muy delicados, muy fuertes, pero de los cuales gracias a Dios pude sobresalir. Gracias a la ayuda oportuna que pude tener, gracias a cada uno de ellos también. Especialmente recuerdo a mi médico de cabecera, el doctor Ferreira, el doctor Aldo Ojeda también, que en su momento nos acompañó, y a la licenciada Ángela, en la segunda cátedra de clínica médica, donde seguí todo ese tiempo. Realmente desde muy pequeño sentía una fe profunda sobre la Virgen, pero como todo, vivía mi fe de la manera un poco más tradicional, casi sin ningún compromiso. De hecho que desde niño crecí en torno al santuario. Era vendedor ambulante, vendía velas, helados y cosas así desde pequeño. Y así le fui teniendo siempre un cariño, ya que también en mi niñez pasé situaciones, nunca conocí a mi padre, nunca casi viví con mi madre, crecíamos con la abuela, éramos pobres, necesitábamos y como decía, crecí en torno al santuario, pero realmente yo no puedo decir que en qué momento yo acudí, sino que lo contrario. Tuve la dicha, la gracia, y siempre digo como aquellas palabras de Isabel: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Porque como hijo siempre he confiado en ella, y esa es la parte más grande de mi experiencia en este tiempo y en esta enfermedad. Y si me permiten, quiero compartir con ustedes esa experiencia que tuve con la Virgen, lo cual, como les decía, marcó todo. Y esta experiencia fue antes de que incluso yo empezara los tratamientos. Era un 24 de mayo del 2005, día de María Auxiliadora, que me había comprometido con un amigo sacerdote para ir a acompañar en su fiesta patronal aquí en la diócesis, en una parroquia cercana, en Cabañas, una nueva parroquia en aquel entonces. Y ese día, como dije, tenía el compromiso, pero a lo cual no pude acudir.
porque ese día me sentí un poco mal. Yo no sabía todavía lo que me pasaba realmente. Pero esa noche tuve una experiencia muy extraordinaria con la Virgen, única para mí. Ahora yo comprendo lo que sería eso, una revelación privada, un acontecimiento, una experiencia única para mi vida y que marcó toda mi lucha en cuanto a esta enfermedad. Fue algo extraordinario y único para mí que apenas pensarlo lo recuerdo como si fuera ese mismo momento. Recuerdo que era entre la noche del 24 y amaneciendo el 25 de mayo de aquel 2005, en mi casa yo estaba durmiendo y en medio de la noche escuché que venían gente conversando, hablando, lo cual yo no podía comprender, pero me llamaba la atención y cada vez era más intenso y más cercano. Venía de hacia mi derecha, recuerdo bien. Eran 3 hombres vestidos con túnicas blancas y traían en la mano una lamparita, esa lamparita cuadrada. Y yo no podía entender lo que ellos dialogaban, porque después ya me fijé, era uno de los vidrios de esa lamparita que se movía e interfería para que yo pudiera comprender lo que hablaban. Pero como que se acercaba mucho ya a mí, entonces yo me senté en la cama. Y cuando me senté en la cama, ese momento extraordinario, ese momento único, maravilloso, aparece la figura de la Virgen frente a mí y también frente a ellos, porque ellos venían hacia mi derecha acercándose. Ese momento se iluminó, era un momento extraordinario, resplandeciente ella. Y ahí se quedaron como sorprendidos también aquellos hombres que venían y dijeron en guaraní: Peana Haniri, Peaje Tupasuca Acupe. Yo comprendí totalmente aquellas palabras, pero no entendí su significado de aquel entonces. Peana Haniri, Peaje Tupasuca Acupe. A este no, a este lo ha dejado la Virgen, o lo ha conservado la Virgen, de alguna manera. No sé si aquel entonces era inminente tal vez mi partida, pero por la intervención de la Virgen pude pasar esa situación. Como les dije, comprendí lo que decían. Totalmente pude captar aquellas palabras, Peana Hanir, Peaje ya Tupasuca Acupe. Pero mi situación se venía y era algo que yo ni me daba cuenta en lo que estaba. Y bien, pasaron algunos días de esa situación y lo que realmente puedo decir también que no pude contarle a muchas personas esta experiencia hasta ahora. Aquel día a la mañana pude conversar eso con mi esposa. Como les dije, yo soy diácono permanente, soy diácono casado. Con mi esposa Lilian tenemos 3 hijos. Lilian Dayana, Luz Romina y Samuel Antonio. Samuel cuando eso tenía apenas 3 meses de vida. Y bueno, aquella vez, entonces, ya que no había podido ir aquel 24 para servir a ese amigo sacerdote, él vino el día 25, al día siguiente, después de su fiesta patronal, para ver cuál era la situación o el inconveniente que me impidió participar en la clausura por la fiesta de María Auxiliadora. Y
Entonces fue al primero, o en este caso al segundo, porque a mi señora le conté esa misma mañana lo que yo había experimentado y lo que había vivido. Y le comenté lo que me pasó, porque yo quería saber cómo podía interpretar ese momento, porque era entre yo estando despierto, o sea, estando dormido, experimenté toda aquella cosa que viví, aquellos hombres que venían, pero cuando como que se acercaban mucho, yo tuve que sentarme en la cama. Y estando sentado yo presencié ese momento deslumbrante, como le decía, la Virgen que se aparece y aquellos hombres que dicen, Peanahani, Peaje ya tú puedes hacer cupé. Como les había comentado, yo entendí totalmente lo que decían, pero no comprendía lo que estaba pasando conmigo. Y lo que me di que no era algo que solo yo soñé, sino que es algo que yo viví completamente. Porque recuerdo bien que en ese momento, poco a poco, yo me iba deteniendo en las palabras de aquellos hombres y en el momento que vivía. Y se fue disipando también esa presencia tanto de la Virgen y de aquellos hombres que venían. Y yo me sentí consciente completamente y meditando aquellas palabras que escuché. Y yo era consciente de lo que vi, de lo que viví, de lo que escuché, de lo que vi. O sea que eso era algo real para mí. No era un sueño, porque yo me imagino que si es un sueño yo tendría que estar acostado y tal vez confundido. Pero yo estaba completamente lúcido, consciente y reflexionando en todo ese acontecimiento, esa experiencia única de mi vida. Y entonces le había comentado a ese amigo sacerdote cómo se llamaría aquel tiempo entre lo que sería del sueño a la realidad o aquella experiencia que había vivido. Realmente no me dio respuesta, solo me escuchó esa vez. Y después la otra persona con el cual pude compartir esos primeros tiempos fue con el cura párroco de la parroquia Cacupé, en aquel entonces el monseñor Oscar Riquelme. Fueron las primeras 3 personas que supieron. Y le comenté también así cómo viví de manera extraordinaria. Ya cuando eso tenía algunos signos, algunas molestias, empezaba a buscar respuesta, lo cual todavía no lo tenía. Después en eso pude comentar a un compadre, vecino mío, un Genaro Benítez, que era legionario. Le dije, yo como legionario te voy a comentar esta experiencia y además confío en vos, porque era algo que yo no podía hablar así nomás, porque cualquier persona diría que yo estaba delirando o cualquier otra cosa. Sin embargo, como les comparto, yo hasta ahora puedo vivir y apenas pensarlo, puedo revivir totalmente aquel acontecimiento. Entonces, como le decía, no fue que yo haya recurrido a ella. Ella fue quien vino a mí. Y eso es lo que más me ha fortalecido en esta experiencia de mi lucha de casi 7 años con la enfermedad, con la leucemia, cuando me han diagnosticado. Porque como le dije, ese diagnóstico sobrepasa y supera, me imagino, a cualquier persona. Pero también esa experiencia primera que tuve con la Virgen fue capaz de ayudarme a confiar. Y siempre lo dije, incluso antes de conocer mi diagnóstico, que aunque fuera lo más grande, por algo la Virgen estuvo allí y eso significaría que no iba a ser en vano. Entonces me puse en sus manos y confié y dije,
sea lo que sea, por algo ella se me ha manifestado y si ella me ha dejado, entonces saldré de esta. Y bueno, eh, confié en los médicos, confié en todo lo que podía yo humanamente hacer y en las personas que me ayudaron. Realmente agradezco por eso a toda la gente que me rodearon en aquel momento. Tanto mis familiares cercanos, mi esposa, mi hija la más grande, en aquel entonces tenía apenas 8 años. Tengo una hija especial que tiene hipotiroidismo congénito. Cuando eso tenía 5 y como les comenté, el más pequeño, el varoncito, tenía apenas 3 meses cuando empecé toda esta lucha. Y realmente costó bastante, todo, pero nunca me sentí abandonado, ni por mi familia, ni por mi comunidad, ni por los amigos. Realmente también durante toda esa etapa pude conocer a grandes amigos, familias incluso que me ayudaban. Eran familias que se asociaban con mi situación, mi realidad y me acompañaron en todo momento, a quienes también recuerdo siempre con cariño, valoro y agradezco. Y bueno, fue una lucha muy larga entre la fe en Dios, la esperanza y en la intercesión siempre de la Virgen. Me abandoné totalmente en la fe y en lo que Dios pudiera proveerme, porque esta enfermedad no solamente sobrepasa a uno en lo que afecta físicamente, sino que también socialmente, económicamente. Los medicamentos son difíciles de conseguir, algunos son muy caros, a veces no hay. Hay muchas cosas, incluso instituciones a quienes agradecer también. Yo creo que todo eso han colaborado para este milagro. Y como le decía, por eso no puedo decir que yo haya acudido en un momento específico en la Virgen. Realmente comenzó con aquella experiencia de la manifestación y en el cual ella vino y pudo interceder por mi salud, por mi vida. Y bueno, yo siempre me encomendé a ella en todo momento, ya que yo confié en lo que vi, en lo que viví. Por eso puedo decir que no soy quien yo para que venga a mí la Madre de mi Señor, pero sé que la Virgen estuvo conmigo en todo momento. Entonces, como decía, ella vino a mí, pero yo también me abandoné en sus brazos maternales. Mucho me hizo entender la vida en cuanto a lo que significa la fe. Yo tuve la gracia de antes de ser diácono y allá por los años 99, 2000, empezar los estudios de formación y bueno, eso también colaboró para que pueda vivir y comprender totalmente aquella experiencia con la Virgen. Y como les comenté, para estar al servicio de la iglesia, empecé por una necesidad misma que yo tenía. Como les dije, yo vivía como cualquier otra persona, teniendo una fe tradicional, sin ningún compromiso, tal vez cristianamente, pero en cierto momento de mi vida me sentí como que algo me faltaba, y sobre todo para defender la integridad de mi fe y de mi familia, ya que había acontecimientos en torno a mis hermanos, por el lado de mis medios hermanos, por el lado de mi madre, incluso mi madre, que me afectaba, y yo quería sostener lo que yo creía y fortalecerme incluso como cristiano,
Entonces, gracias a Dios pude recibir también la invitación de algunos amigos y empecé mis estudios, mis primeros estudios para eh, comprometerme más con la iglesia, primero como celebrador de la palabra, después también, después de 2 años, hemos sido instituidos, ya mínimamente formados, trabajando en ciertas áreas pastorales, como la catequesis y otro. Gracias a Dios pude ir creciendo en ese aspecto de mi formación. A los 4 años de haber empezado mis primeros estudios, fui instituido como ministro de la comunión, ayudé en la parroquia, en el santuario, y así fui creciendo en ese aspecto. No desaprovechaba ningún curso de formación, que en esos tiempos se hacía mucho aquí en la parroquia de Cacupé, ya que funcionaba parroquia santuario y teníamos grandes maestros, grandes sacerdotes que se dedicaban a nosotros en ese aspecto. Allí comencé la escuela de teología y me fui formando, lo cual al tiempo después me va a servir como base también para mi diaconado, porque desde que empecé alrededor del año 99, 2000, ya que en 2002 fui instituido por primera vez como ministro de la palabra y en 2004 como ministro de la Sagrada Comunión. Entonces no dejé de estudiar y aprovechaba, como les decía, todos los estudios que se hacía aquí en la parroquia Santuario y en la diócesis en sí. Y así fui creciendo, fui formándome y solidificando también mi fe. Así también eso, como les decía, me pudo ayudar para que en su momento, cuando fuéramos llamados algunos para intensificar nuestra formación, como para ser diáconos, entonces me sirvió de base todas aquellas primeras formaciones que he tenido. Realmente la familia cumple un rol extraordinario en mi vida. Yo podríamos decir ahí un antes y un después de esta experiencia de mi enfermedad, ya que como le había comentado, nunca conocí a mi padre, nunca casi viví con mi madre. Desde chico fuimos a vivir con la abuela, entre unos tantos primos también. Y bueno, carecía de ese afecto genuino, cercano, de lo que significa papá y mamá. Y también me casé muy joven. Apenas yo tenía 19 años cuando me casé y mi esposa 18. Casi teníamos la misma historia de vida. Entonces, cuando me aconteció toda esta situación, yo tenía 33 años cuando me empezó la enfermedad. Y realmente con esta enfermedad yo pude recapitular muchas cosas y ver el valor que tienen las personas, y principalmente en ese aspecto mi esposa, y por qué no valorar también la colaboración o lo que pudieron asumir de alguna manera voluntaria e involuntariamente mis hijos y algunos parientes cercanos, como una de mis tías también, que nos acompañó bastante. Y realmente yo creo que sin la familia esto sería mucho más difícil. Y gracias a Dios, y valoro muchísimo eso, la ayuda, la cercanía, el acompañamiento, la gallardía, la valentía de mi esposa, Lilian Gómez. Y como le dije, cuando yo estuve en los momentos más difíciles y críticos de mi enfermedad, yo pude valorar lo que representa una esposa, una compañera, una mujer en la vida de un esposo, en la vida de un hombre, en la vida de una familia. Porque incluso yo en cierto momento me sentía, tal vez, esta palabra suena muy fuerte, pero como un desecho humano,
que necesitaba toda la ayuda para seguir respirando. Pero gracias a Dios y gracias a lo que ella ha podido colaborarme, hacer por mí, ayudarme, valió muchísimo para que yo hoy pueda contar esta historia. Como le decía, nos casamos muy jóvenes. Ella tenía 18, yo tenía 19. Yo la amaba mucho, pero cuando la pude ver cómo ella luchaba por mí y me ayudaba, cómo ella sufría conmigo, cómo ella me acompañaba, cómo ella me limpiaba, cómo ella me soportaba, incluso porque esta enfermedad te destroza no solamente el cuerpo, sino también el ánimo. Y bueno, ella fue mi compañera, mi sostén, de alguna manera también mi bastón, pero sobre todo en esa lucha siempre sentí la cercanía de la Virgen. O sea que mi familia es muy importante para mí, a quien valoro muchísimo y le agradezco toda la vida. Y con eso resalto, ¿verdad?, la compañía de mi esposa, pero también puedo, en el contexto de la familia más cercana, hoy agradecerle a mis hijos que pudieron soportar conmigo, luchar conmigo, sacrificarse conmigo y hasta ahora seguro pues, también siguen sufriendo de alguna manera las consecuencias de aquello, porque la vida cambia totalmente. La vida cambia totalmente. Y ellos, cada uno a su manera y en su corta edad, han podido también asumir conmigo esta enfermedad. Hoy podemos recordar lo que habremos pasado, pero fue una parte muy importante y difícil en donde cada uno de ellos han dado de sí y bueno, me han rodeado y han sabido ayudarme para que hoy pueda compartir con ustedes esta parte de mi historia. Aquí les presento mi libro Cacupé, una imagen, una ciudad. Es un interesante material que ha surgido realmente a partir de una necesidad, porque como les había comentado, a partir del 2000 más o menos he empezado a trabajar por el santuario, por la iglesia, y en todo ese tiempo he visto la necesidad de contar con un material aquí en el santuario. De hecho que hay un librito que escribió el padre Ein que contiene los datos históricos acerca de la Virgen y el santuario. El padre Toledo había escrito en el contexto de su libro 40 años de la diócesis como 2 páginas respecto a la Virgen y el santuario. Pero necesitábamos un material para los peregrinos propios y extraños, principalmente los extranjeros cuando vienen a Cacupé preguntan sobre referencias, sobre algún material para hablar sobre la Virgen. Y bueno, entonces este material surgió a partir de esa necesidad, pero esa necesidad se fue intensificando. Yo recuerdo bien cuando vino Monseñor Ricardo, así en un momento ameno había preguntado, no recuerdo quién estaba con nosotros en aquel momento, y Monseñor Ricardo preguntó acerca de algún material de referencia que se pueda tener en cuenta para conocer la historia de la Virgen y el santuario. Él decía, yo soy nuevo y poco conozco de Cacupé, y preguntó si teníamos un material así para presentarle. En ese momento yo le había comentado sobre los materiales disponibles, aquel librito del padre Ein, pero que eran solamente datos. Y
por otra parte el libro del Padre Toledo, pero las informaciones eran escasas. Entonces me atreví a decirle, Monseñor, realmente yo quiero hacer un libro sobre la historia de la Virgen. Y él solamente me escuchó en ese momento, pero como que dejó pasar desapercibido. Después creo que tomó más interés respecto a eso y él mismo había convocado a algunos historiadores del Paraguay. Recuerdo un sábado vinieron bastante gente de Asunción y de todo el país respecto a esa convocatoria. Algunos se comprometieron a hacer algunas investigaciones para después pasar los datos y poder preparar un material seguro, pero cosa que nunca prosperó. Así pasó el tiempo, vino la pandemia y no se pudo concretar nada. Después, con el tiempo, hablando con el padre Cristian, intentamos armar equipos así para preparar el material, para hacer un libro y poder presentar a la Virgen y a los peregrinos acerca de la historia de la Virgen. Y sucedió que tiempo después también él, completando su año de servicio en el santuario, fue trasladado para asumir parroquias. Y bueno, me quedé nuevamente solo y conformamos luego un pequeño equipo, porque desde un inicio yo quería preparar un material no solo para mí, sino que para la iglesia, para dejar un legado y, como le decía, para que los peregrinos en todo tiempo puedan acceder a ella. Entonces hemos conformado un equipo y empezamos a trabajar. Algunos pudieron cumplir, otros no tanto. Y bueno, fuimos construyendo. Recuerdo bien cuando le presenté a Monseñor en una carpeta el primer borrador, y después cuando le pregunté si se había fijado, me pidió que haga otro borrador después de las correcciones que hubiera necesarias, y con lo cual me ayudó mucho el padre Rubén, también Rubén Darío Olmedo. Él me hizo la corrección temática y la profesora Olga y mi hija la profesora Lilian Dayana me hicieron las correcciones textuales. Y el Monseñor me pidió que prepare otro borrador con un encuadernado un poco más coqueto para él, para el vicario general, para el rector y también para las personas quienes colaboraban conmigo en la edición. Y bien, aquella vez el Monseñor, después de la primera lectura del primer borrador, me había dicho a la pinta: esto va a llegar muy lejos. Cuando le había presentado el primer borrador y le pregunté al obispo acerca si se había fijado ya en lo material que le presenté, su respuesta fue que se admiró. Me dijo: esto va a llegar muy lejos. Esto va a llegar muy lejos. Esas fueron sus palabras. Y me solicitó que hiciera las correcciones y después le pueda pasar un encuadernado para él, para el vicario general, para el rector y la gente que me estaban colaborando con las correcciones. Entonces le preparé y me dijo: vamos a pedirle al vicario que pueda leer y como diócesis para que podamos ponerte ahí un sello, porque como te dije, este material va a llegar muy lejos. Y bueno, fue así que se pudo constituir este material. Este libro contiene la historia de la Virgen de Caacupé, una historia que tomamos a partir de la primera referencia que se tiene acerca del acontecimiento del Tapaicuá. Terán y Gamba dice que el acontecimiento del Tapaicuá, la bendición de Bolaños, de donde surgió Upacaraí,
fue en el año 1603. Y con este acontecimiento está ligado la segunda parte de la historia de la Virgen. Según la leyenda nos dice que el indio José rescató de las aguas bendecidas aquella imagen que hoy tenemos aquí en el santuario. Entonces, y ese acontecimiento fue en 1603. Y la idea mía desde un principio fue tomar eso como referencia. 1603 y 2023 son en total 420 años. Entonces, de la existencia ya de la imagen, o sea que desde aquel momento se tiene referencia de la existencia de la imagen. Y escarbando la historia y los escritos que contamos, podemos decir que esta imagen surgió entre el año 1583 y 1603, o sea que 20 años antes del acontecimiento del Tapaicua. Pero se tiene registro de la existencia, como le decía, a partir de 1603. ¿Por qué en este periodo de 20 años? Porque según el libro del padre Teófilo Cáceres, Tonatí, Taba, Pueblo, Ciudad, la Taba Tonatí fue refundada por el entonces diácono Fray Luis Bolaño, y fue en el año 1583 a orilla del río Mandubirá. Entonces, después en el acontecimiento del Tapaicua, y el escritor Guillén Roa va a decir que a partir de aquel entonces el padre Luis Bolaño, cuando entregó la imagen de la Virgen al indio José, el indio José nunca fue molestado, nadie le había reclamado esa apreciada joya. Entonces tampoco se tiene conocimiento que el padre Bolaños haya contemplado en un tiempo atrás aquella imagen. Entonces se cree que la primera parte de la leyenda de la Virgen data en ese tiempo, entre 1583 y 1603. En 1603, como decíamos, se rescata la imagen de las aguas de Ipacaraí. Entonces, a partir de ese tiempo ya se tiene un itinerario en la historia de la existencia, porque según una leyenda más antigua, se sabe que el indio José, que era de la doctrina de Atirá, fue comisionado a Cahuicupé para llevar madera para la construcción, entonces, en Atirá. Entonces, a partir de entonces ya se tiene referencia de la existencia de esa imagen y todo lo que conocemos de la Virgen. Este libro entonces contiene una recopilación de la historia de la imagen, también habla de la construcción del santuario, contiene también referencia de los dos cuas que tenemos en Cacupé y que está en referencia también con la Virgen de Cacupé. Además contiene la visita de los dos papas en 1988, la visita del Papa San Juan Pablo II, en el 2015 la visita del Papa Francisco. También contiene referencia sobre la vida y el testimonio del actual obispo, Monseñor Ricardo. En el contexto de la construcción del santuario habla de sus primeros obispos, el primer obispo Monseñor Rolón, Monseñor Aquino y Monseñor Claudio fue quien concluyó el altar definitivo y demás cosas. Entonces habla en el contexto de la construcción de sus primeros 3 obispos. Y el cuarto, que es Monseñor Ricardo, quien actualmente está ejerciendo entonces su cátedra en esta diócesis. Y bien, entonces contiene todo eso. Y por último, hemos querido hacer un homenaje también a los artistas a partir de la música épica Cuñá Mantos Bumí. De hecho que también cuando se enteró don Bonifacio Río, escritor de esas letras de la música Cuñá Mantos Bumí, me solicitó también y se emocionó muchísimo al saber que sus letras están contenidas en este libro que ahora es del santuario. Por último, este libro nos habla de la Virgen como la gran misionera de estos nuevos tiempos, ya que es conocido aquellas memorables visitas de la Virgen a la Argentina. Y en ese contexto también hemos incluido
el mensaje del Papa Francisco, en aquel entonces cardenal, cuando recibió la imagen e hizo su homenaje también a la mujer paraguaya por su gallardía, por su lucha, por su tenacidad, por su fe, por sobre todo. Entonces, la Virgen como la gran misionera de estos nuevos tiempos, que no solamente llegó a la Argentina, se fue también, recorrió toda América, México, llegando incluso a Estados Unidos y otros países. También la Virgen hoy por hoy ha llegado a Europa, a España, incluso estos últimos tiempos la Embajada de Paraguay en China, Taiwán, ha llevado una imagen para que puedan acompañar a algunos jóvenes que son becados allí. O sea que la Virgen es la gran misionera que está llegando a todo el orbe, y principalmente donde está un paraguayo, ahí podemos encontrar su presencia, y sobre todo ella ha calado muy hondo en el corazón y en la fe de todo su pueblo. Por eso decimos que donde está un paraguayo, ahí está Tupancinca Cacupe. Entonces este libro es de una importante referencia para conocer un poco más la historia, basada, como le había dicho, en aquellos escritores como Guillén Roa. Él escribió sobre la Virgen Cacupe, su historia y su leyenda, en el año 1966. Y el padre Teófilo Cáceres escribió también sobre Tonatí Taba, pueblo ciudad, en el año 2005. También tenemos escritos del padre Marciano Toledo, y sobre los cuales utilizamos referencias y escritos del licenciado Pedro Artemio Ruiz, entre otros escritores. También hemos citado al padre Carlos Hein con sus datos históricos, y así hemos conformado este material que ahora está entonces a disposición de todos los peregrinos que llegan a este santuario. Pueden adquirirlo en la santería de la Basílica y de Tupancincuá. Tiene un costo de 50.000 guaraníes, o de repente también, si hay alguna persona interesada, pueden contactarse conmigo. Entonces es un material que está a disposición de la Virgen y de todos sus hijos, y todo lo que quieran conocer más acerca de la historia de la Virgen Cacupe. O sea que es un libro que lanzamos a partir del santuario de manera oficial para todos los peregrinos. Así hemos conocido este emotivo testimonio de fe, de oración del diácono Antonio Arzamendia, quien, rodeado de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos, ha vivido momentos realmente muy difíciles con la detección de esta enfermedad, de la leucemia, y que gracias a la ciencia y a la fe, hoy está sano y nos puede contar las maravillas de Dios. No perdamos la fe. A pesar de las dificultades, de las pruebas, de las tentaciones, ahí estará Dios con nosotros. Señoras y señores, les agradecemos la sintonía. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo.